Mi nombre es Roxana Carrillo. Este es un video para la clase de Lógica y Argumentación Jurídica. Estaremos hablando del tema Casos de oposición contradictoria entre normas del derecho. Primero, abordaremos el capítulo 1, titulado Examen de definiciones. Aquí veremos los conceptos más fundamentales e importantes, que nos facilitarán el entendimiento de los capítulos posteriores. Existen dos principales tipos de juicio. El primero es el juicio enunciativo, que explica lo que es, se basa en el ser y se puede comprobar en la realidad, dada su naturaleza. Tenemos también el juicio normativo, que busca provocar un comportamiento. Estos están vinculados al deber ser. Ahora hablaremos de la norma de conducta. Generalmente, estas normas tienen una relación bilateral, es decir, que conceden un derecho y a la vez una obligación. También existe la unilateralidad o regulación imperativa, donde solo se imponen deberes sin conceder alguna facultad. Construcción de la norma jurídica está integrada por tres apartados, que es el supuesto, cópula y la disposición. Veremos cada uno de ellos. El primero es el supuesto, acción que de realizarse trae consigo derechos y deberes. Después, la cópula, que es lo que enlaza la acción con las consecuencias. La disposición son las consecuencias normativas de la realización del supuesto. Otro concepto importante es la imputación, que es el juicio por el cual los derechos y deberes son referidos al hecho condicionante. Este puede darse de dos formas. La primera consiste en atribuir al hecho productor las consecuencias de la disposición señalada. La segunda trata de atribuir a ciertas personas las consecuencias de la producción del hecho concreto. Hans Kelsen decía que la persona es el centro de la imputación normativa. Por otra parte, José Manuel Terán afirmaba que las personas o responsabilidad eran conceptos iguales. Derecho objetivo. Son todas las normas que establecen derechos e imponen obligaciones. Es la base en sí misma. Conlleva la regulación bilateral de la conducta humana. El derecho subjetivo es la posibilidad de actuar, que puede llevar a cabo un determinado cuestionamiento, posibilidad de hacer u omitir algo. Esta dimana del derecho objetivo. Veremos que el derecho subjetivo puede ser de dos tipos: derechos subjetivos absolutos, que existen frente a todos y tienen un carácter general. Después tenemos los subjetivos relativos, que son dirigidos a una persona o personas en específico. Es todo por mi parte, continuaremos con el capítulo 2. Soy Fernanda y les hablaré de la aplicación práctica de la lógica en los procesos judiciales, y la importancia de que la teoría de las normas se encuentre en el terreno de los hechos. Ahora bien, ¿qué es la función jurisdiccional? Es un conjunto de juicios mediante los cuales se llevan a cabo actos especiales y resoluciones que terminan con una sentencia. Si la función jurisdiccional se asemejara a un silogismo, esta tendría por premisa mayor a la norma jurídica que incluye deberes y o derechos, por ejemplo, el Código Civil. Premisa menor, el hecho que las partes aportan a través de medios de convicción. Y por último, la conclusión, que es la sentencia dictada por la autoridad competente. Así pues, hay un mecanismo probatorio para analizar los medios de convicción. Se compone por las siguientes partes. 1. Admisibilidad. Aquí se analizan los medios de convicción que fueron ofrecidos por las partes. En caso de omisión, se revisará si las reglas están correctas. 2. Formación. Se estudia el desahogo de las pruebas admitidas, verificando si en verdad se cumplieron las reglas que se rigen en cada caso. 3. Valoración. Se estudia al caudal probatorio para asignarle un valor a cada medio de convicción, desahogados de acuerdo al sistema, dependiendo el caso. 4. Alcance demostrativo de la prueba. Aquí se debe distinguir entre el valor probatorio de cada prueba que, con base al sistema de valoración, tenga un alcance demostrativo correspondiente a su naturaleza. 5. Exposición en el fallo de los hechos que fueron demostrados. Los elementos de prueba deben estar vinculados con la litis. Por último, la función jurisdiccional debe resolverse en base a las personas. El objetivo del proceso judicial es alcanzar la legalidad y la justicia. Gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Vicente Hernández. Les voy a hablar sobre el capítulo 3 del tema Casos de oposición contradictoria entre normas de derecho. Dicho capítulo se refiere a la aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. Para tener una mejor comprensión del trabajo, primeramente debemos saber qué es el proceso legislativo. El proceso legislativo es el conjunto de actos y procedimientos legislativos o legales, los cuales tienen como finalidad la creación de leyes. Posteriormente debemos saber qué es la técnica legislativa. La técnica legislativa es el conjunto de reglas o pasos a seguir en todo el proceso legislativo, a partir del cual hay que confrontar los proyectos de ley para llegar a los resultados. ¿Cuál es el objetivo de la técnica legislativa? El objetivo es crear un consenso para construir reglas que establezcan la mejor manera de elaborar proyectos de ley. La ley debe verse a través de un sistema, porque ante la imprecisión de una norma, el juzgador debe buscar vincularla con otra serie de cuerpos normativos, como lo son la jurisprudencia, los reglamentos, la doctrina, la costumbre, los usos y los principios generales del derecho. La lógica se relaciona con la elaboración de normas mediante los niveles de racionalidad. Como bien sabemos, el raciocinio es una característica propia del ser humano a comparación de otras especies. A continuación explicaré los diferentes tipos de racionalidad en la creación de normas. La racionalidad pragmática habla de la utilidad en la creación de una norma. Se refiere a la norma efectiva que va directamente a la solución de los problemas sociales. La racionalidad comunicativa también se le conoce como lingüística. Es la capacidad para transmitir información. En este caso puede referirse a una ley. La racionalidad teleológica habla de que la ley tiene que alcanzar los fines sociales perseguidos. La racionalidad jurídico-formal pretende una sistematización con el orden jurídico existente. La nueva ley debe insertarse armoniosamente en dicho sistema jurídico. La racionalidad ética presupone los valores que el derecho persigue. Asimismo, se refiere a conductas prescritas en la ley. A continuación, hablaré sobre las normas jurídicas. Las normas jurídicas son los mandatos, reglas o prescripciones emanadas de una autoridad legal o judicial. Regulan el comportamiento social, otorgando derechos e imponiendo obligaciones. De acuerdo con Eduardo García Maínez, para que las normas jurídicas sean perfectas, deben tener 3 elementos: el supuesto, el moderador o cópula y la consecuencia o conclusión. Por otro lado, Eduardo García Maínez nos menciona que las normas imperfectas existen cuando tienen un supuesto, pero no tienen una consecuencia, o viceversa. Para concluir, debo mencionar que la importancia de las normas jurídicas radica en la regulación de la conducta de las personas para lograr una armonía, paz y cohesión dentro de la sociedad. De lo contrario, habría un desorden, caos y una ingobernabilidad. Hola, mi nombre es Lisbeth y les voy a hablar acerca de lógica y argumentación. Consiste en la reflexión y aceptación de los enunciados a la aceptación de otros. Se divide en funciones del lenguaje, nociones elementales, argumentos inductivos y falacias. Lógica. La lógica es un tipo de análisis de la justificación de los argumentos. Además, adopta una perspectiva formal en triple sentido, que es generalización, abstracción y atención a la estructura. Argumentación es dirigir una buena razón para hacerle admitir una conclusión e incitar a comportamientos adecuados. Se trata de un conjunto de actos lingüísticos que los identificamos como argumentación, pretenden determinar la justificación de una razón y pretende refutar una conducta. Los propósitos de la argumentación son: número 1. Convencer. El hablante argumenta a favor o en contra, manejando razones de peso para lograr el acuerdo de los oyentes. Número 2. Persuadir. El hablante pretende que sus oyentes no solo se convenzan de lo que se dice, sino que hagan una acción en específico, como comprar, vender, luchar, etc. Número 3. Refutar. Todo planteamiento puede dar lugar a un planteamiento contrario, por lo tanto, se puede crear un discurso argumentativo para expresar desacuerdo con lo que alguien haya dicho. El oponente en este caso desaprueba las ideas señalando cuáles fueron sus argumentos débiles y sus posiciones falacias. Partes del argumento. Número 1. Las premisas. Son las afirmaciones mediante las cuales ofrecemos las razones para defender nuestro punto de vista. Número 2. La conclusión. Es la afirmación en favor del cual estamos dando razones.
La argumentación en el derecho. El autor Manuel Atienza, en su libro El derecho como argumentación, refiere que es la cualidad para describir, afirmar, suponer y formular preguntas. La argumentación ha surgido como una herramienta indispensable en el tejido normativo. Tanto el que crea el derecho como el que lo explica en clases, el que lo investiga o incluso un juez que lo aplica en una sentencia. Argumentación jurídica. Tiene que ver con la aplicación de la norma jurídica en el derecho. La argumentación se dirige a la fundamentación de una decisión jurídica. La argumentación jurídica es muy importante en el campo jurídico. Nos permite llevar a cabo actos, discusiones y persuasiones a casos concretos.